decir empatía. No, es mucho más que respeto o consideración por los demás. Empatía es una habilidad que debe tener el líder o cualquier proceso de liderazgo para imponerse desde la seducción, imponerse gratamente, por convencimiento. ¿Qué es hacer empatía? Es ponerse en el lugar del otro, es un juego de roles. Es no ir con mi razón atropellando, sino hacer unos altos estratégicos y bueno, entender la razón de los demás. Y ahí buscar lo que también está en la literatura, es buscar esa tercera vía o tercera solución. Cuando está tu razón contra mi razón, encontrar una razón superadora, una tercera razón. Bueno, la combinación de Mauss con La Guardia hicieron posible lo que hoy se conoce como la Gran Manzana. Haber resuelto puentes fundamentales como el Triborough, que une Manhattan con el Brooklyn, por ejemplo, haber construido los canales debajo del río Hudson, haber construido las primeras viviendas sociales para los inmigrantes holandeses, que lo que hoy es el Bronx o Harlem, el viejo Harlem, bueno, eran todos procesos de una vertebración y un trabajo muy intenso a escala urbana de Nueva York que no se había emprendido antes, y estoy hablando de la época del New Deal, de la Gran Depresión. O sea, había pobreza, había gente que hacía miles, hacía filas para comer, y bueno, faltaba empleo, faltaba todo lo demás, y este hombre no quería postergar en el tiempo la visión de una Nueva York que hoy la vemos, una Nueva York moderna. Entonces desarrolló un plan estratégico de desarrollo urbano que hasta hoy se sigue aplicando. Estoy hablando en 1930 hasta el 45, que duró el mandato del alcalde La Guardia. Y la combinación de los dos, un hombre impulsivo con ideas ejecutivas y gestión, y La Guardia, que era un hombre carismático, era un italiano que comunicaba bien, hicieron la conjunción de lo que tenía uno y no tenía el otro, entre los dos, hacer una unión que llegó a concretar este plan tan ambicioso. A mí me tocó ese caso y defender uno de los proyectos de Mauss y La Guardia, y tenía que decir del modo en hacerlo. Y el máster, el teacher, me indicaba, y yo estaba esperando y estaba buscando la mejor solución, y veía que me iba diferenciando de lo que me marcaba la bibliografía, de lo que se hizo en realidad. Entonces esperaba un resultado no bueno. Y al final de la exposición de mi caso y mi solución, viene el profesor y me felicita, me dice, muy buena la solución. Le digo, pero es distinta. No tiene nada de malo. Por cada ser humano no digo que hay una solución distinta. Y esto anticipa que nadie tiene la receta en materia de ir alcanzando metas o delineando planes estratégicos. Todos son propios de un tiempo, una época, una coyuntura, si se quiere. Sí hay elementos comunes en la ciencia y en el arte del liderazgo, que es hacerlo, por ejemplo, no solamente por la coyuntura, buscar una solución que signifique esta por mucho más tiempo, o buscar incorporar elementos útiles a la sociedad, donde el gozo excede incluso el mandato de quienes han emprendido esta acción. Entonces, se genera un proceso de apreciación muy posterior al momento de las acciones. Y acá vuelvo de nuevo
al comienzo. Por lo general, cuando se lideran las cuestiones más fuertes y trascendentes, como les dije al principio, esto genera críticas, muchas críticas en la opinión pública. Las más de las veces por desconocimiento, porque no es común. Otras, bueno, por un carácter ciertamente. El liderazgo, sobre todo en política y también en el campo empresario, el liderazgo en acción no es democrático, porque es una delegación, no puede ser democrático. Imagínense si para hacer la costanera de Posadas hubiéramos consultado a los 350.000 ciudadanos de Posadas. Hubiéramos tenido una respuesta, que es válida a lo mejor desde el punto de vista de la compulsa. Pero un gobernante que tiene, por un lado, tiempo muy limitado para ciertas acciones, y por otro lado, necesita redondear su compromiso por el cual fue votado, no puede, para eso se le votó. O sea, tiene y goza de cierto carácter de esa iniciativa que hablábamos al comienzo, y debe ser ejercida, porque hay un momento, como dice el Eclesiastés, hay un momento para cada cosa. Hay un momento para decidir y pensar y consultar, y hay otro momento para la acción. Bueno, aspectos como este están totalmente encerrados por la acción, y la acción no debe ser interrumpida. Esto concita, obviamente, la crítica. Entonces hay que hacerse fuerte en la crítica. Hay que curtirse, como se dice, en la crítica. Hay que aguantar con mucha paciencia, con mucha atención. Las críticas son todas grandes lecciones. Con la misma pasión de emprender todos los días, un día más para adelante, un día más también de aprendizaje, con buena predisposición. No hace falta pelearse con nadie. Pero tampoco hay que declinar frente a esa barrera, una barrera que se va cerrando. Y que, como decía muchas veces, si uno no tiene la fibra, el temple, o no tiene el convencimiento original de esa idea que surgió, muchas veces declina, porque le dice, che, hoy es común en la política, el costo político, mirá lo que están diciendo, mirá lo que dice, bajó tu imagen. El buen político es el que no mide qué piensa la gente en el momento coyuntural. Es el que está centrado en una visión de largo plazo, donde tiene la meta y propone lo mejor para su comunidad, que es un conjunto de acciones. Y está comprometido a no desgastar un solo día ni desviarse, sin perder tiempo, pero donde hace la empatía. Se pone en el lugar de la sociedad, de los demás, no en su lugar. El político que cuida solamente su imagen, seguramente o hace muy poco o es desviado del foco, del centro de la atención, donde siempre debe estar. También la producción en el campo de las industrias y de las empresas. Por eso que muchos gerentes que aspiran a liderar procesos de producción se contentan con la herencia de haber dejado determinado prototipo, sea un auto, un diseño que fue exitoso, sea un zapato de mujer, sea una obra de arte, porque tenía impacto o tuvo impacto en el mercado, y bueno, ¿para qué arriesgarme a hacer algo distinto? Si esto me dio resultado. Los resultados, y ahora vuelvo de nuevo al éxito y fracaso, los resultados todos son efímeros, absolutamente todo. Hay un tiempo del éxito, no me gusta mucho esa palabra, me gusta más en el campo político hablar de victoria, porque la victoria
presume un condimento de esfuerzo permanente y no solamente electoral, sino un esfuerzo de todos los días y de mucho tiempo atrás. Entonces, conseguir una victoria es un trabajo constante, cotidiano y de un conjunto. El éxito hoy está muy asociado al mundo de la farándula, al mundo del espectáculo. Entonces, el resto de la sociedad, si bien hoy está viviendo una vidriera donde le es impuesto cierto mensaje comunicacional, bueno, va de suyo que no todos estamos de acuerdo con esa modalidad. Volviendo al análisis de casos y cómo sirve esto en el pensamiento estratégico. Hay una herramienta al lado y para hacer uso diario, cotidiano, que no es muy difícil, es absolutamente sencillo, es como una disciplina. Si uno la pone en práctica, después resulta hasta placentera, que es el análisis FODA. Son 4 palabras, F-O-D-A. ¿Qué significa? La F de fortalezas, la O de oportunidades, la D de debilidades y la A de amenazas. FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Rápidamente podemos dividir en los 2 campos del cerebro. Hay 2 que nos gustan, fortalezas y oportunidades, eso está bueno. Y hay otras 2 que nos insinúan primero temor, amenazas y debilidades. Si pasamos por este pensamiento todas las actividades de nuestra vida, vamos a encontrar respuestas, las 2 primeras agradables y las 2 segundas no tanto, a todo lo que nos propongamos en la vida. ¿Por qué puse las 2 últimas que, si se quiere, insinúan conceptos más difíciles al final? Porque es allí donde también el líder debe tener la fortaleza de no renunciar a esas oportunidades y fortalezas anteriormente descubiertas, porque el análisis inteligente le está indicando que tiene cuestiones de debilidad que atender o tiene cuestiones de amenazas, que todas son propias de la vida y que debe superar esos escollos para verdaderamente apoyarse en las fortalezas y aprovechar las oportunidades. Que esa es la síntesis de todo un proceso muy arduo de pensamiento estratégico y con la herramienta adecuada. Esto está en los libros, esto no es, si bien yo quisiera y convertirlo en esta hermosa jornada de tratamiento común, puede ser usado sin más trámite, no hace falta estudiar más de lo que les he dicho. Con esta herramienta y con el pensamiento estratégico, quiero retomar la cuestión inicial, el disparador, la idea. La idea es lo primero. Luego viene la gestión de la idea hasta la concreción en la gestión del resultado. En la historia de la ciencia hay casos muy importantes de ideas que han movido el mundo, que mueven el mundo. Brevemente me voy a ir incorporando este costado científico. Hay un libro que les recomiendo, escrito por otro profesor emérito americano, Thomas Kahn, Historia de las Revoluciones Científicas, que es un compendio de toda la historia del progreso de la ciencia, pero desde el punto de vista epistemológico, para que sirva a otras ciencias. Porque sabemos que el saber científico es bastante soberbio también, entonces siempre el mundo científico pretendió encerrarse en sí mismo. Por eso se conoce poco y se ha creado cierto tabú y no se habla de cuestiones científicas, y hoy tendrían que ser, y lo son, gracias a Dios, por mentes brillantes, científicos, que han hecho su aportación o por lo menos han intentado explicar lo que era solamente entendible
en un mundo muy reducido, que era el mundo científico. Bueno, la historia del pensamiento científico nos da enormes lecciones. Primero, y una de las conclusiones de este libro, es que la evolución es una evolución de paradigma en paradigma. Un paradigma es un conjunto de valores que vale hoy y deja de valer hasta que viene otro que lo supera. Entonces es la transformación de los paradigmas. Y esto es aplicado a cualquier campo, como lo venimos haciendo. Al mundo de la política, al mundo del espectáculo, al mundo de los deportes, al mundo de la ciencia, de la industria. Sin más ni más. Entonces, esto también va abriendo la posibilidad de especular sobre la validez de algunos temas y cómo es tan importante la aportación generacional en todos los órdenes de la vida. Cómo esa nueva visión, ese nuevo vigor revitaliza toda la trama social y cómo también le da una potencialidad y otra palabra que la voy a incorporar, sinergia, cómo 1 más 1 es más que 2 cuando un ser humano u otro se suman a una tarea común. Eso se llama ser sinérgico, hacer sinergia, potenciar mucho más. Esto último no es matemático, es borgiano. Borges, en su literatura, en la concepción de los números transfinitos, dijo algo parecido a la concepción de la Gestalt, donde la suma de cada una de las partes da más que el todo. Pero esto da una idea muy clara de la importancia de hacer sinergia, de contar con la colaboración del otro, de acercar al otro, y de que solo el resultado es muy parcial. Y la convocatoria del conjunto puede dar resultados hasta sorprendentes. Volviendo al campo de la ciencia, hay un término que suena lindo y aparte es muy gráfico, seguramente alguno habrá escuchado. Serendipity. Serendipity es una palabra inglesa nueva que indica una acción, un hallazgo, que puede ser una invención, puede ser una idea, que puede ser vana o puede ser altamente importante, pero que tiene el condimento que en toda búsqueda del saber, la concepción exacta, etimológica del término, es aquel hallazgo hecho por casualidad, donde también talla la casualidad. En toda búsqueda del cumplimiento de esos objetivos o metas, hay una parte que surge de la casualidad, porque el mundo de la casualidad es parte del mundo existente. Hay muchos hallazgos, algunos para ser gráficos muy conocidos, como Louis Pasteur descubrió su famosa vacuna por un hallazgo, si bien la estaba buscando, pero el azar hizo que tropiece con la solución, reconocido por él mismo. También Albert Einstein, que también reconoció en su teoría de la relatividad general, estar buscando otra cosa y llegó a esa formulación. Antes que esos dos, el famoso Eureka de Arquímedes, que la historia decía que el rey le había impuesto desarrollar un método para saber si la corona que le había encargado a un orfebre y le había entregado el oro, se la iban a hacer de oro o de otro material, de plomo o cualquier otra cosa. Entonces, Arquímedes, que era el alquimista del reino, tenía que desarrollar en pocos días el método. Y andaba desesperado porque no tenía el método, y si no lo proponía,
el castigo podía ser la muerte. Entonces ya